2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde tan preciosa de este día, domingo 14 de marzo del año 2021. El año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero en primer lugar agradecerle al Señor la nueva oportunidad que Él nos da de poder seguir estudiando su palabra. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha traído con bien hasta este día. Así que queremos también darles a ustedes la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y agradecerles el tiempo que están disponiendo para poder seguir estudiando junto a nosotros la palabra del Señor. Es un recorrido maravilloso el que estamos haciendo por la palabra de Dios, y sé que esto nos está fortaleciendo, ayudando a crecer y a madurar espiritualmente con este conocimiento que el Señor nos está regalando. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos en esta tarde maravillosa de este domingo darte gracias por el privilegio que tú nos das como hijos, como adoradores y servidores tuyos, de poder estar juntos para continuar el estudio de tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos ser llenados de ese testimonio que da tu palabra de nuestro Señor Jesucristo, no solo para aumentar en el conocimiento, sino para conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste, porque nosotros anhelamos y deseamos tener vida eterna. Que tu palabra nos ayude y sea como un muro alrededor de nosotros, para que no nos salgamos de esa cobertura y protección tuya, porque vivimos en los tiempos peligrosos que dice tu palabra, y hay muchas doctrinas falsas, doctrinas de demonio que han surgido por este mundo. Tu palabra dice que si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos tu cobertura y tu protección sobrenatural contra todos esos embates de doctrinas falsas, Señor, de corrientes anticristianas, para poder honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Entréganos lo que tienes preparado para nosotros en este día a través de la maravillosa trascendencia de tu Espíritu Santo. Y nosotros, como siempre, tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas, en el nombre maravilloso de nuestro Señor, Salvador, Redentor, Rey y Dios Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, quiero en este día hablarle acerca de las bases para la unidad fraternal en la iglesia. La discusión y contienda que hubo en la iglesia de Jerusalén después que Pedro regresó de haber entrado a casa de Cornelio, la Biblia dice que fue muy fuerte. Las discusiones son estériles, nunca nos proporcionan nada que nosotros podamos retener. Las discusiones y contiendas que se dan en el presente entre las denominaciones
son totalmente negativas. Lo que hacen es que dividen el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, levantan obstáculos y barreras. Por eso ninguna discusión y contienda es positiva, siempre será negativa. Por eso la palabra de Dios dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay muchos grupos que no son de la misma fe ni obedecen la palabra de Dios como se debe hacerlo. Claro que con este tipo de cristianos no podremos tener una comunión perfecta. Pero hay muchas denominaciones y organizaciones que sí son de la misma fe y obedecen las enseñanzas de la Biblia con mucha atención. Con ellos debemos tratar de relacionarnos y manifestarles amor fraternal. Las diferencias organizacionales y de forma no deberán convertirnos en enemigos. Recordemos que hay dos tipos de unidad. La que se vive en las filas de nuestra propia iglesia y las que existe entre los cristianos de las distintas organizaciones. Las bases principales de la unidad son la aceptación de las Escrituras como la palabra de Dios, la fe en Cristo como el eterno Hijo de Dios y el plan de salvación por la obra redentora de Jesucristo. Como dijo el escritor a los hebreos, nosotros no podemos quitar nuestra mirada del Señor Jesús. Él dijo, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de su fe. En ningún otro hay salvación, declaró el Espíritu Santo a través de Pedro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús es la raíz del linaje de David, es la simiente de Abraham. Según el escritor a los hebreos, es el apóstol de nuestra profesión. Según lo que el Señor le reveló a Moisés en Deuteronomio capítulo número 18, el Señor Jesucristo es el profeta enviado por el Padre. Mira, fuera del Señor Jesucristo no hay salvación. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, revelan, apuntan hacia la venida del Señor Jesucristo. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar dos aspectos esenciales de mi tema. Bases para la unidad fraternal. El primer punto, lo que Dios limpió. El segundo punto, lo que Dios llenó. Vamos a ver este primer punto, lo que Dios limpió. Lo sustenta Hechos, capítulo número 11, versículos del 4 al 14. Dice, entonces Pedro comenzó a contarles en orden diciendo, yo estaba orando en la ciudad de Jope y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado del cielo por sus cuatro extremos, y llegó a donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa común o inmunda. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y todo volvió a ser retirado al cielo.
Y he aquí llegaron enseguida 3 hombres a la casa donde estábamos enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa del hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hasta aquí el relato de Hechos capítulo número 11, versículos del 4 al 14. Amados hermanos y hermanas, Pedro sabía que ni siquiera él como apóstol estaba en libertad de actuar como quisiera. Hay algunos que no les rinden información o no les rinden a nadie, mis amados hermanos y amigos, nada de lo que hacen. Nosotros no podemos estar desconectados de las autoridades, de los mentores que Dios ha establecido para ayudarnos a crecer. Nosotros necesitamos dar razón de las cosas que nosotros hacemos a alguien que el Señor haya puesto a nuestro cuidado. A pesar de que Pedro era un apóstol escogido por el Señor Jesucristo, él no tenía la libertad para actuar como él quisiera. Y aunque el Espíritu Santo le había hablado y lo había enviado a Cesarea, a casa de Cornelio, cuando él llegó a la iglesia de Jerusalén, él tuvo que dar razón de ese hecho. Él no pudo decir, bueno, el Señor me mandó, no me pregunten nada. No. Él tuvo que dar razón de ese hecho y tuvo que responder a los cuestionamientos que le hizo la iglesia de Jerusalén. Pedro no se puso enojado por esto. Desde el momento que él fue a la casa de Cornelio, ya él sabía que iba a tener después que dar cuenta de su actuación. También sabía que al regreso de Cesarea tendría que enfrentarse a un juicio ante los líderes de la iglesia de Jerusalén. No solo dar razón, sino a un juicio por causa de lo que ellos habían aprendido acerca del judaísmo, los prejuicios que ellos tenían. Por eso, Pedro llevó consigo a 6 hermanos para que lo acompañaran y le sirvieran de testigo en su gira evangelística entre los gentiles. Quería hacer algo más que cumplir el requisito de la ley en cuanto a contar con 2 o 3 testigos, como dice Deuteronomio 19:15. Él contaba con 6 hermanos judíos. Ahora, lo interesante es ver cómo respondió Pedro ante el juicio al que fue sometido en Jerusalén. La defensa de Pedro por comer con gentiles fue una declaración simple de lo sucedido. Como acabo de decir, llevó consigo a los 6 testigos para respaldarle. Luego se refirió a la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo en el versículo 16. Las vidas de los gentiles cambiaron y era toda la evidencia que Pedro y los otros necesitaban. También hoy, las vidas cambiadas son señales poderosas.
Estos líderes pensaban que para que un gentil pudiera estar en la posición de aceptar la salvación ofrecida por Jesús, tendría primero que hacerse judío, ser circuncidado y observar la ley de Moisés. Para responder a estos argumentos, Pedro les explicó detalladamente lo que había sucedido en su reciente gira misionera. En Jope tuvo un trance mientras oraba. Se le mostró en visión un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de una variedad de animales inmundos. Algunos interpretan el lienzo como un símbolo del mundo. Sus cuatro esquinas, como el deseo de Dios de traer a Cristo gente de todas direcciones. Y la variedad de animales como todas las razas y clases humanas. Pedro, sin embargo, no entendió nada de esto en el momento en que se le entregó la visión. Según él, lo que se le pedía allí era que comiese cosas inmundas. Pedro protestó ante esto, como pudo haberlo hecho cualquier otro judío. Pero su reacción fue la misma que manifestó cuando reprendió a Jesús por el anuncio de su muerte en la cruz, según nos cuenta Mateo en el capítulo 16, el versículo 22. La actitud de Pedro era la de cualquier ser humano, no la de un creyente humilde que desea hacer la voluntad de Dios. Le era cosa imposible poner a un lado sus tradiciones y las normas con que había crecido. La visión se repitió 3 veces. Las 3 veces protestó Pedro. 3 veces también le vino la voz del cielo que le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amados y amadas, es enfático aquí el pronombre tú, como diciéndole: ¿quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Dios es la suprema autoridad aquí, no tú. Sobre todo, lo que Él limpió, tú no tienes derecho a considerarlo inmundo. Todo lo que tienes que hacer es obedecer al Espíritu Santo. Nosotros, los seguidores de Cristo, debemos aprender a obedecer al Espíritu Santo, con cuya ayuda podemos derribar las barreras raciales y sociales a fin de formar una sola familia con todos los cristianos. Las visiones a veces tienen más de un significado. ¿Cómo hizo Pedro para interpretarlo todo correctamente? No lo hizo basado en el razonamiento humano. Tampoco recurrió a la opinión de otros. Dios estaba obrando en todo este proceso. Ya él había enviado un ángel a Cornelio con instrucciones para que hiciera venir a Pedro a su casa. Como el programa de Dios siempre está de acuerdo con su perfecta sabiduría, los mensajeros de Cornelio llegaron a la casa donde Pedro estaba hospedado en el preciso momento en que el apóstol necesitaba saber qué quería indicarle el Señor. Él entonces actuó con fe y obediencia al poner por obra el impulso del Espíritu Santo. Esto le enseñó que Dios se agrada de los gentiles cuando estos le obedecen con reverencia y hacen lo que es recto delante de Él. ¡Qué tremendo! Dios no hace acepción de personas. Si hay gentiles que le obedecen con reverencia, si hay judíos que le obedecen con reverencia,
y hacemos lo recto delante de Él, Él se agrada de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mis amigos son los que hacen lo que yo digo, o sea, lo que hacen mi voluntad. Si nosotros hacemos la voluntad divina, entonces seremos amigos de nuestro Señor Jesucristo y no tan solamente siervos. Porque la palabra de Dios dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo sí sabe. Vamos a ir al segundo punto. Lo que Dios llenó. Está basado en Hechos, capítulo 11, versículos 15 y 16. Así dice la palabra de Dios. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Recuerden que Pedro está haciendo defensa ante la iglesia de Jerusalén de su proceder al haber entrado en la casa de Cornelio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía, Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Hasta ahí el pasaje de la palabra de Dios. A juzgar por la forma en que Pedro se dirigió a los presentes, tal parece que Cornelio y los que con él estaban ya habían oído acerca de Jesús. Mire lo que dice Hechos 10:37. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Lo que no sabían era que por la fe en Cristo Jesús podían participar libremente de las promesas de Dios a Abraham y de sus abundantes bendiciones. Como nos dice Efesios, el capítulo número 2, el versículo 8 y los versículos del 12 al 19. Mire lo que dice el apóstol Pablo con relación a la libertad que tenemos nosotros de participar de la promesa que Dios le hizo a Abraham y de todas sus bendiciones. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. El versículo 12 dice, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Podemos ver también lo que dice Mateo capítulo 8, versículos del 10 al 12, la palabra del Señor Jesús, cuando encontró a un gentil que tenía fe, lo que Jesús predijo que acontecería con la predicación del Evangelio, pero también con el tiempo de la redención total. Vamos a escuchar las palabras del Señor Jesús. Cuando Jesús oyó esto, lo que le dijo el centurión romano acerca de enviar la palabra a su siervo. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y les digo que muchos, oigan lo que dijo Jesús, y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, los judíos que no quieran entrar a través del Señor Jesucristo, que es el medio que el Padre estableció, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Algunos creen que Cornelio estaba orando para hacerse judío a fin de poder aceptar a Jesús como su Salvador y recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cambios culturales deben operarse en una persona que quiera hacerse cristiana? Un problema muy común entre los cristianos es el modelo de cristianismo que han adoptado y que quieren imponer sobre todos los que vienen al Señor. Muchas veces tratamos a un inconverso de manera equivocada y le imponemos todas las reglas y prohibiciones que nos han inculcado a nosotros. Como resultado, la persona se marcha desalentada a buscar la manera de llenar todos esos requisitos antes de aceptar a Cristo. Muchos jamás regresan a la iglesia. Se quedan en el mundo. Otros emigran a otras congregaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no los hemos tratado como debemos de tratar a la gente. Y se desalientan. Y buscan la manera de estar en un lugar donde sientan mucho afecto, mucho amor. Porque la palabra del Señor dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Nosotros, los del nuevo pacto, la palabra de Dios dice que debemos corregir, pero lo tenemos que hacer con amor. Porque nosotros no somos los profetas del Antiguo Testamento que Dios puso para señalar enérgicamente. Nosotros somos los hijos de Dios, embajadores de nuestro Señor Jesucristo, para anunciar las virtudes del Rey de Reyes y Señor de Señores, y para atraer a la gente a Cristo, no a nosotros, a Cristo. Yo estoy puesto por el Señor al frente de una congregación, no para que la gente venga a mí, no para que la gente me mire a mí. Yo estoy puesto allí para que la gente venga a Jesús, para que la gente mire al Señor Jesucristo. La función que yo debo tener como pastor es guiar a la gente para que se pueda enamorar del Señor Jesús. Después que la gente se enamora del Señor Jesucristo, ellos aprenderán a obedecerle y aprenderán a conocerle y amarle. Esa es la función de un pastor. Un pastor no ha sido puesto en una congregación para elevarse por encima de los que están allí. No, la palabra de Dios, según el apóstol Pablo, dice que nosotros somos colaboradores
Yo no soy jefe de los que están en el ministerio de restauración. Yo no soy señor de los que están en el ministerio de restauración. Yo soy un colaborador de Dios para llevarlos a ellos, a que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió, para que se enamoren de Jesús, para que al conocerle le amen y le obedezcan. Esa es la función de un buen pastor. Amados y amadas, es mejor confrontar al inconverso con las cosas positivas del cristianismo. Ya cuando él haya experimentado los beneficios que hay en servir al Señor, el Espíritu Santo habrá de ayudarlo para tratar con las cosas que debe evitar hacer para su propio bien espiritual. Esa es una tarea del Espíritu Santo. Yo le llamo la labor intransferible. Nosotros de ninguna manera debemos tratar de hacer la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Nosotros tenemos que enseñar la palabra y modelar la palabra que estamos enseñando. Porque para poder modelar esa palabra, primeramente tenemos que vivirla. Pero cuando nosotros llevamos a la gente a que conozca a Cristo, el Espíritu Santo les ayuda a que ellos puedan evitar, dejar todas aquellas cosas que le hacen mal para que ellos puedan crecer espiritualmente. Dios detuvo a Cornelio en su afán de adaptarse al modelo judeocristiano. Él quería hacer esto, pero ese no es el modelo de salvación de Dios. El modelo de salvación de Dios es que nosotros creamos que Él envió a su Hijo Jesucristo, abramos nuestro corazón, le recibamos como Señor, Salvador y Redentor, y que Él a través de su palabra nos guíe para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la persona del Padre, del Señor Jesús, del Espíritu Santo y de su voluntad. Así que Dios detuvo a Cornelio en su afán de adaptarse al modelo judeocristiano. En este tiempo, ese modelo judeocristiano que había en el primer siglo, que precisamente estamos viendo cómo confrontaron a Pedro por haberle predicado el evangelio a un gentil, es lo que se está dando en el día de hoy. Entonces hay quienes nos quieren llevar a ese modelo. Pero Dios le envió a Cornelio un ángel para indicarle que ese no era el modelo, que él debía llamar a Pedro. Cuando el apóstol le dijo que Dios los aceptaba tales como eran, todos respondieron positivamente al mensaje del evangelio. Lo más fácil para ellos fue dar el siguiente paso y abrir su corazón a Cristo como bautizador y dejar que los llenara con su Santo Espíritu. Hechos 10:44 dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Esto es maravilloso, hermano. A veces uno hace culto para que la gente sea bautizada con el Espíritu Santo. Unos son bautizados, otros no. En la casa de Cornelio todos abrieron el corazón, estaban ávidos, abrieron el corazón y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Esta expresión significa lo mismo que derramarse el don del Espíritu Santo sobre ellos. En Hechos 11:16 se identifica esta experiencia como el bautismo en el Espíritu Santo. Nadie podía negarlo,
porque los oyeron hablar en otras lenguas y glorificar a Dios. Evidentemente, Dios había introducido a estos gentiles a la familia de la fe, como leímos nosotros hace un momento en Efesios capítulo 2, versos del 11 al 18. Los había aceptado sin que primero se hicieran judíos. Los gentiles no se tienen que hacer judíos para aceptar y seguir a Cristo. Dios lo dejó muy claramente a través de todas las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol de la incircuncisión. No tenemos que estar nuevamente con los rituales judíos de día, de luna nueva, de fiesta. Dice el apóstol Pablo que nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado. Así que el Señor nuestro Dios había aceptado a Cornelio, su familia y sus amigos sin que primero se hicieran judíos. Por lo tanto, no se le podía negar el bautismo en agua y los plenos derechos como miembros de la iglesia. Pedro, para llegar a aceptar a los gentiles en la iglesia, dio 7 pasos. El primero, Dios le dio una visión. El segundo, él obedeció el impulso del Espíritu Santo y fue a Cesarea sin prejuicios. El tercero, anunció el mensaje en casa de Cornelio y se dio cuenta de que Dios estaba obrando en el corazón de estos gentiles. Lo cuarto, confesó que había tenido prejuicio, pero que Dios le había enseñado algo nuevo. Dios siempre nos enseña cosas nuevas. La revelación de Dios es progresiva. El que cree que ya sabe todo se va a estrellar. Dios siempre nos enseña cosas nuevas. Lo quinto, predicó el evangelio y trajo a sus oyentes al pie de la cruz. Sexto, interpretó lo que estaba sucediendo con esos gentiles como el cumplimiento de la promesa de Jesús y lo identificó con lo que él mismo había recibido. Y el séptimo paso, Pedro vio que Dios había abierto la puerta del cielo a estos nuevos creyentes. Él, por lo tanto, abrió su corazón para recibirlos a la comunión de los creyentes. No debemos olvidar que el Señor Jesús en su ministerio terrenal también demostró con claridad que Él y su mensaje eran para toda la gente. Aunque el Señor Jesucristo había dicho que Él en primera instancia había venido para tratar con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso el Señor Jesucristo no se retrajo de poder también tratar con los gentiles. Él tuvo sus momentos y lo hizo. Predicó en Samaria, como dice Juan 4 del 1 al 42, que estaban enemistados con los judíos. Allí él fue y predicó. Predicó también en la región de los Gadarenos. Esa región estaba poblada por los griegos, como dice Marcos 5 del 1 al 20. Y ahí liberó al endemoniado Gadareno. Y después regresó e hizo una gran campaña en ese lugar, donde la palabra de Dios dice que ocurrieron cosas extraordinarias y grandes. Recuerden que Gadara era poblada por griegos y allí el Espíritu Santo a través de Cristo hizo una labor
maravillosa. Y además, el Señor Jesucristo alcanzó a los romanos, salvó al siervo del centurión, y de seguro que después de confirmar que a la hora que el Señor Jesús había dado la palabra, su siervo había sido sanado, él creyó en el Señor Jesucristo. Los centuriones eran maravillosos, hermano. Ellos eran preparados para tener discernimiento. Y este centurión le dijo a Jesús: tú no tienes que ir a mi casa, envía solamente la palabra y mi siervo sanará. El otro centurión que estaba a cargo de la ejecución del Señor Jesucristo comenzó a observar, vio todo lo que aconteció, vio cómo se oscureció el día, vio todas estas cuestiones y la forma como el Señor Jesucristo hablaba con el Padre en la cruz del Calvario y cómo perdonaba a los que le estaban matando. Y ese centurión al final dijo: verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Y después vemos nosotros a Cornelio, un centurión, el primer gentil que aceptó a Jesucristo como su Salvador y fue bautizado con el Espíritu Santo. Él con toda su casa. Los centuriones jugaron un papel importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Así que él alcanzó a los romanos, como dice Lucas 7 del 1 al 10. Los apóstoles no deberían haberse sorprendido de que a ellos se les llamó para hacer lo mismo que hizo su Señor Jesucristo. No sé por qué estaban la iglesia de Jerusalén sorprendida. Si el Señor Jesucristo lo hizo y aparte de hacerlo, dijo, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en las naciones, en las etnias, en los gentiles. Mis amados hermanos y hermanas, es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo derribó las barreras, rompió los prejuicios para poner las bases para la unidad fraternal en la iglesia. Lo que el Espíritu Santo hizo en el primer siglo, también lo quiere hacer en el día de hoy. Nosotros veremos antes de la venida del Señor Jesucristo cómo el Espíritu Santo derribará las barreras, romperá los prejuicios y edificará un pueblo bien preparado para recibir al Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde. Padre, queremos darte gracias, tú eres maravilloso. Nos has mostrado a través de tu palabra que nosotros debemos ser uno en Cristo, que nos debemos amar fraternalmente y que tú ya pusiste desde el primer siglo las bases de la unidad fraternal para la iglesia y que nosotros tenemos que amar a todos nuestros hermanos, aquellos que creen y obedecen tu palabra, aquellos que Jesucristo es su Salvador, aquellos que creen en ese plan maravilloso que tú elaboraste para la redención de nosotros los gentiles. Señor, muchas gracias. Que esta palabra
quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que cuando lleguen aquellos que están promoviendo lo que se promovía en el primer siglo mediante los judíos, y los que en medio de la iglesia creen que nosotros necesitamos judaizar, que nosotros necesitamos hacernos judíos, cuando tú le demostraste a Pedro que Cornelio no se tenía que hacer judío, tú lo aceptaste, lo salvaste, lo bautizaste con tu Santo Espíritu, y al hacer esto, Pedro lo mandó a que lo bautizaran a ellos en agua. Señor, tu palabra es clara y hemos recibido una clara enseñanza de lo que es la gracia tuya para con nosotros, lo que pertenecemos al evangelio de la incircuncisión. No tenemos que volver a las cosas que apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es lo que dijo el escritor a los hebreos: levantar nuestros ojos y ponerlo en el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Es nuestro día de reposo. El Señor Jesús es nuestra fiesta que ya fue sacrificada. Él es el único en quien nosotros podemos tener salvación. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por el registro de todos estos acontecimientos que ocurrieron en la iglesia del primer siglo, para que en el día de hoy nos sirvan de ejemplo a nosotros. Te honramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Aleluya. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial, que les proteja, les guarde y les cubra. Espero que el Señor nos dé la oportunidad de poder estar juntos el próximo jueves a las 7 de la noche. Mientras llegue ese momento, que el Señor le bendiga ricamente. Saludos en el nombre del Señor Jesús. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.